Bienvenidos a este nuevo módulo que tiene como título Vida del Apóstol Pablo. Esta es nuestra primera clase y este módulo se trata de analizar, de estudiar la vida de este hombre que ha sido de tanta bendición para nosotros, la iglesia, y que fue escogido por Dios para ser uno de los escritores del Nuevo Testamento. Quisiera empezar con este versículo que tenemos allí, que dice así, 1 Corintios 15, 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Un versículo que resume lo que es la vida del apóstol Pablo, una vida que comenzó siendo antagónica a la fe en Cristo, pero que luego vemos que se convierte en una vida que viene a ser luz para el mundo, que viene a ser un predicador de el Evangelio de Jesucristo. Y hoy vamos a comenzar ese estudio. Quiero ponerles un poco en contexto de lo que vamos a estar estudiando en este módulo. Tenemos como siempre 4 clases. La primera de ellas vamos a estar trabajando en lo que es la persona de Pablo, que es la que hoy vamos a estudiar. La segunda clase vamos a hacer una cronología de la vida de Pablo, donde vamos a mirar lo que la Biblia enseña acerca de Pablo, ¿no? De cómo fue su vida y su ministerio. En la tercera y cuarta clase vamos a hablar de la doctrina del apóstol Pablo. Entonces vamos a entrar más en materia de lo que fue la enseñanza de Pablo. Entonces vamos a comenzar hoy con nuestra primera clase, que es la clase que tenemos acerca de la vida del apóstol Pablo, de la persona del apóstol Pablo, ¿no? Entonces quiero empezar con una introducción al tema, una introducción que tiene que ver con la inspiración de las Sagradas Escrituras. Tenemos allí un versículo que dice, 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. En la historia de la iglesia, la inspiración de las escrituras se ha descrito de una manera específica, ¿no? Y este texto nos habla acerca de eso, ¿no? El apóstol Pablo en este texto nos dice que la palabra que él enseñaba, que lo que él les enseñó a la iglesia, fue recibido como palabra de Dios. Y él les aprobó, él les exaltó a esta iglesia porque cuando escucharon la palabra no la escucharon como si fuera un consejo humano, sino que era la palabra de Dios. Y por eso vamos hoy a empezar este estudio, precisamente porque Pablo es uno de esos escritores a los cuales Dios dio el privilegio de poder ser eh, parte de los que elaboraron lo que hoy en día conocemos como el Nuevo Testamento. Las cartas de Pablo hacen parte de ese Nuevo Testamento. Y lo que vamos a empezar haciendo aquí en esta introducción es recordando la doctrina de la inspiración. Más específicamente vamos a hablar de 2 características de esa inspiración de Dios de las Sagradas Escrituras, para que veamos, como dice el apóstol Pablo, que las palabras de los apóstoles, de los profetas, fueron palabras de Dios, fueron la palabra de Dios. Hay 2 características de esa inspiración que vamos a estar viendo hoy como introducción. La primera de ellas es que la inspiración de las Sagradas Escrituras es una inspiración verbal. Así se le conoce dentro de la teología, dentro del estudio de la Biblia. Siempre se ha descrito
esta inspiración que Dios dio a los hombres que escribieron el Nuevo Testamento y el Antiguo como una inspiración verbal. ¿Y qué quiere decir que la Biblia fue inspirada de manera verbal? Con ese término que nosotros usamos, pues lo que estamos queriendo decir es que aparte de inspirar a los escritores bíblicos en las ideas, en los tópicos que ellos iban a escribir, en realidad el Espíritu Santo también guió a los escritores en la elección de cada una de las palabras que se usaron en los escritos originales. Vamos a hablar de Pablo, que es un apóstol, y lo que vamos a aprender de Pablo acerca de su vida y de todas estas cosas va a ser muy enriquecedor, pero nosotros tenemos que recordar que Dios guió a Pablo para que escribiera las palabras que tenemos en las Escrituras. Que como decía el texto con el que abrimos, esas palabras que dijo Pablo no fueron de él en realidad, sino que fueron del Espíritu Santo que usó a Pablo para escribir esas palabras. Ahora, con esto no estamos diciendo que la inspiración fue algo así como una inspiración mecánica, no. ¿Qué quiero decir con mecánica? No quiere decir que Dios tomó a Pablo y Pablo ni siquiera entendió lo que escribió y empezó a escribir allí el texto, no, sino que Dios usó a Pablo y a todos los otros escritores del Nuevo y del Antiguo Testamento, los usó de tal manera que aunque ellos eran los que estaban escribiendo sus cartas, sus escritos, estaban dando su mensaje, en realidad Él estaba guiando la escritura de estos mensajes de tal manera que cada una de las palabras que se puso allí han sido guiadas por Dios para que estén allí. Entonces, por eso decimos que la escritura tiene una inspiración o ha sido inspirada de manera verbal. Ahora, hay un texto que es este que aparece aquí, que es 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, que dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ojo, dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿qué? Siendo inspirados por el Espíritu Santo, dice. Muy importante este punto porque nos recuerda que esas palabras puestas allí en los textos de las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por Dios. De tal manera que nosotros tenemos un resultado, una Biblia que es inerrante, ¿no? Sin embargo, la Escritura también enseña y reconoce la obra humana de los escritores bíblicos, como les decía hace un momento, ¿no? Que no estamos diciendo que fue un asunto mecánico, donde los escritores ni siquiera entendieron qué fue lo que escribieron. Eso no fue así. No, la Biblia fue escrita a través de hombres que tenían todo lo que tiene un hombre normal, sus emociones, sus pensamientos, todo esto, y Dios escoge y utiliza a estos hombres para escribir el mensaje que Él quería que escribieran. La Biblia es un libro divino humano, es decir, fue escrita por las manos humanas, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo. Los libros de la Biblia reflejan las características personales de cada uno de sus escritores, su estilo, su vocabulario y con frecuencia también su personalidad que se expresa en sus pensamientos, sus opiniones, la forma en que ora, sus emociones también, sus sentimientos. Todo eso lo podemos encontrar allí, lo podemos estudiar en las Escrituras. Así que no fue mecánico. Habían hombres allí con sentimientos, pensamientos, decisiones, emociones. Y esto Dios lo usó de manera soberana para escribir el mensaje que Él quiso de manera verbal. Dios escogió y se valió de esa diversidad de personas que encontramos como escritores de la Biblia,
para revelar su mensaje infalible, su mensaje perfecto. Entonces, eso es la inspiración verbal. Ahora, aparte de decir que la inspiración es verbal, también decimos que la inspiración es plenaria. Y esa es otra palabra que a veces usamos que las personas no entienden a qué se refiere la palabra plenaria. Esta palabra significa completa. La Biblia ha sido inspirada completamente. Es lo que queremos decir con esta expresión. Entonces, cuando hablamos de inspiración plenaria, estamos diciendo que aunque en las escrituras son evidentes los elementos humanos, como ya dijimos, pues Dios dirigió e inspiró todas las palabras que fueron usadas por los escritores, de tal manera que la verdad de Dios no se encuentra en ciertas partes o en las enseñanzas o en ciertos lugares de las escrituras, sino que en toda la escritura, ¿no? En la totalidad de la escritura encontramos lo que Dios dijo, ¿no? Toda la escritura. Es decir, no hay parte alguna en la Biblia que no sea inspirada por Dios. Y eso significa que la escritura es plenaria. No hay parte de las escrituras que no sea inspirada por Dios. Esa verdad de que la revelación de Dios, las sagradas escrituras, la inspiración es plenaria, se opone obviamente a los puntos de vista que hemos escuchado últimamente que afirman que solo hay una inspiración parcial, como si la Biblia solamente en algunas de sus partes fuera inspirada, o si fuera inspirada en sus temas, en su temática, o fuera inspirada en sus enseñanzas nada más, pero no en sus palabras. Todas esas corrientes que hablan de una inspiración parcial son contrarias a lo que la Biblia enseña, porque la Biblia enseña que toda ella es inspirada. Y por eso es tan importante empezar esta historia de Pablo y esto que vamos a hablar del apóstol Pablo con esta aclaración de la inspiración de las escrituras. El mismo Pablo nos dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la escritura en ese sentido es infalible, es precisa, es inerrante. Es decir, la Biblia no contiene error. Eso es lo que creemos nosotros los cristianos bíblicos. Siempre hemos hablado de la inerrancia de las escrituras. Hoy en día, por el tema que hemos visto hace unos módulos atrás, el tema de la teología liberal, pues se ha querido poner en duda esa inerrancia, esa infalibilidad de las escrituras. Y nosotros como creyentes bíblicos tenemos que salir en defensa de lo que la Biblia dice. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice el apóstol Pablo. Toda. Obviamente la Biblia registra en ocasiones declaraciones de los hombres que no son ciertas. O incluso palabras de Satanás. Cuando Satanás habla y esas son partes que están ahí en las escrituras, como cuando en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 4, nos habla acerca de la serpiente que le dice a la mujer, no morirás, ¿cierto? ¿Se recuerdan cuando está siendo tentada por Satanás? Satanás está diciéndole una mentira. Satanás le dice, no morirás. Pero obviamente, aunque esas palabras están allí, es evidente que en todos esos casos Dios no afirma la verdad de esas declaraciones, sino que nos está narrando un momento en el que, por ejemplo, en este caso, Satanás está hablando mentira, ¿no? Entonces, eso cabe aclararlo porque hay algunos que se toman de esos textos para decir que no todo lo que hay allí es cierto. Pero es evidente que en todos esos casos que nosotros vemos donde Dios permite que aparezcan allí las palabras o en su disposición Él hace que aparezcan allí palabras de hombres o incluso del mismo Satanás mintiendo, pues obviamente allí en todos esos casos Dios no está afirmando que eso sea verdad, sino que esas declaraciones son falsas. Entonces cuando afirmamos que la Biblia es infalible e inerrante y que es verbal la inspiración y plenaria, estamos diciendo que la Biblia es precisa, que es exacta
que es la exacta declaración de la verdad de Dios. Y ese punto es muy importante para todos los cristianos. Si nosotros no creemos en la inerrancia de las escrituras, pues entonces, ¿cómo puede ser ella la norma de fe? ¿Cierto? ¿Cómo puede ser la Biblia la norma de fe y conducta si nosotros pensamos que está errada? Esta seguridad de la inspiración se aplica a los escritos originales, obviamente, y no a las copias o traducciones y las anotaciones. Entonces, eso es importante, porque cuando decimos que es inerrante, cuando decimos que la Biblia es infalible, estamos hablando de el original, ¿no? Sin embargo, y aquí cabe aclarar porque hay algunos que dicen, como no están los originales, pues entonces yo no creo en la Biblia. Y yo quiero aclarar que, sin embargo, aunque no tenemos los originales, debemos también ser conscientes que prácticamente ya no existe ninguno de esos manuscritos originales y que los traductores de la Biblia, a través de todos los tiempos, conscientes de la importancia de su labor, han hecho un excelente trabajo. Si usted estudia un poco acerca de este tema, obviamente no es el tema que vamos a tratar en este módulo, pero si estudiamos un poco acerca de aquellos que tenían la labor de transcribir las escrituras o aquellos que hicieron la labor de traducción, pues ellos han hecho un trabajo muy excelente de tal manera que los eruditos han determinado que la precisión del texto de la Biblia que hoy tenemos, que tenemos en nosotros, pues es excelente. Y también debemos recordar, mis hermanos, el cuidado y la providencia de Dios para preservar su revelación. Generalmente es el necio que quiere seguir en su pecado el que dice, yo no creo en la Biblia porque ha sido cambiada. Generalmente es la persona que quiere seguir en su pecado. Pero nosotros debemos recordar que Dios, así como tuvo a bien salvarnos a través de la obra de Cristo, y así como tuvo a bien destinar todas las cosas como han sucedido y como siguen sucediendo de acuerdo a su plan precioso, pues obviamente Él también ha tenido el cuidado y la providencia para preservar su revelación, de tal manera que para el propósito de enseñar la verdad, podemos tener tranquilidad de que nuestras presentes copias de la Biblia son prácticamente reproducciones fieles a los escritos originales. Dios ha cuidado su revelación y por eso nosotros tenemos que decir que lo que hay en nuestras Biblias es la palabra de Dios. Es cierto que existen algunas pequeñas variantes en el texto, pero esas variantes pues no afectan la enseñanza bíblica y los hallazgos de los manuscritos que se han hecho recientemente o que se van haciendo, pues en vez de negar esa realidad de decir nuestras Biblias están mal, lo que ha hecho es confirmar la fidelidad de los textos que nosotros hoy en día tenemos. Así que podemos estar tranquilos con las Biblias que tenemos. Y con eso en mente, mis hermanos, yo quiero que empecemos a estudiar ahora sí la vida y los escritos del apóstol Pablo como parte de esa palabra inspirada por Dios, ¿no? Era necesario hacer esta aclaración, esta introducción, específicamente porque Pablo lo que nos va a ofrecer en sus escritos no es simplemente un consejo humano, sino que como hemos estado viendo a través de esta introducción, es la palabra de Dios. Dios inspiró sus palabras. Hay personas que piensan que las escrituras que tenemos son así por cualquier defecto en el carácter de los escritores. Por ejemplo, se ha dicho que Pablo era machista y por eso escribe que la mujer no puede participar como oficial de la iglesia, ¿no? Entonces, algunos dicen eso es porque Pablo era machista. Si nosotros pensamos de esa manera, estamos diciendo que la escritura no fue inspirada totalmente y plenariamente por Dios. Pero lo que nosotros sabemos y entendemos es que Pablo escribió esto por una razón teológica. Es más, cuando Pablo escribe lo que escribe, lo hace basado en las escrituras. Entonces, tenemos que reflexionar acerca de muchas frases que escuchamos por ahí y repetimos, que atentan contra la verdadera doctrina de la inspiración. Nosotros debemos confiar que todo el texto es inspirado por Dios. Vamos a empezar a hablar del apóstol Pablo y no debemos olvidar que sus escritos hacen parte de
esa revelación inspirada. Amén. Entonces vamos a continuar con la parte que hoy nos corresponde, que es la persona de Pablo. Vamos a estar hablando de la persona de Pablo. Y quiero empezar con este texto, que está en Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 5. Romanos 1 del 1 al 5 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Este texto es muy interesante porque Pablo escribe a la iglesia como siervo de Jesucristo y apóstol. Pero si nosotros vamos a la Biblia, si nosotros hemos leído acerca de lo que fue en realidad su vida, tenemos que decir que su vida no fue siempre así. Él no siempre fue siervo de Jesucristo y apóstol. La Biblia más bien nos muestra la historia de este hombre que pasó de ser perseguidor de la iglesia a ser perseguido por su fe en Cristo. Y es lo que vamos a estar estudiando en esta primera clase. Vamos a ver 4 aspectos de la obra de Dios en la vida de Pablo que serán de provecho para los creyentes que transmitimos ese mensaje del Evangelio, como lo hizo Pablo, y que transitamos en el camino que él transitó, que es el camino de la fe en el Señor Jesucristo. En la vida del apóstol Pablo vemos 4 cosas que quiero que resaltemos hoy y que tengamos presente en nuestro corazón, que nos van a ser de edificación y también que van a ser un desafío para nosotros como creyentes. La primera de ellas es el modelo del carácter cristiano, ¿no? Modelo del carácter cristiano. En Pablo vemos un modelo del carácter cristiano. Pablo era un hombre pecador como todos nosotros, y aunque religioso, era un pecador. Aunque era religioso, nosotros podemos recordar que él pertenecía a la secta de los fariseos, ¿no? Y por ser parte de esa secta, pues cualquiera diría que él ya era un hombre de Dios desde ese tiempo, pero podemos ver que era un religioso, pero no podemos ver realmente que era un hombre de Dios. Fue más bien un perseguidor de la iglesia de Cristo. Si nosotros hemos leído los textos del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Pablo era un perseguidor de la iglesia de Jesucristo, que muchos creyentes murieron por su persecución, muchas familias fueron separadas y les asesinaron los esposos a las mujeres cristianas porque predicaban el evangelio, y todo esto lo hicieron con la autoridad, con el permiso del apóstol Pablo, que en ese tiempo se llamaba Saulo, ¿no? Él era un perseguidor de la iglesia hasta que Cristo le aparece y le salva. Y él narra esto en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento, pero vamos a leer una que es Hechos 9, del 1 al 6. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Este texto nos habla muy bien de lo que pasó aquel día, ¿no? Cuando Dios le aparece de repente, el Señor Jesucristo le aparece en el camino, y este Saulo, que respiraba amenazas contra la iglesia, que iba dispuesto a asesinar a los creyentes, allí en ese momento es transformado. Allí en ese momento es salvado.
y de ahí en adelante Dios empieza a transformar a Saulo y este hombre pasa de ser perseguidor a convertirse en el apóstol Pablo, en el hombre de Dios. Dios obró en su corazón hasta hacer de él un modelo del carácter cristiano, y eso lo vemos en las Escrituras. Dios trabajó en su corazón, a pesar de que él era este perseguidor. Dios le salva allí y a partir de ahí empieza a trabajar en su corazón hasta que le hace un modelo de vida cristiana. ¿Por qué decimos eso del apóstol Pablo? Hay un texto, por ejemplo, hay varios textos, pero quiero que hablemos de dos. El texto de 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Aquí él mismo está hablando de lo que Dios ha hecho en su vida. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sean imitadores de mí. Es decir, Pablo se convirtió en un hombre al cual imitar, en un modelo de vida cristiana. ¿Por qué podía él decir eso? Porque él vivió una vida conforme a lo que Cristo le había mandado. Dice, así como yo de Cristo, ¿no? Y luego también vemos en Filipenses capítulo 4, versículo 9, que dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí, oísteis y visteis de mí, en mí. Esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Miren que Pablo usa varios sentidos para hablar acerca de esa realidad de que él se volvió un modelo de fe cristiana. Dice, lo que aprendisteis, ¿cierto? Recibisteis, oísteis, visteis. Si se dan cuenta, él estaba poniéndose como modelo, como ejemplo de vida cristiana. Dice que eso debían hacer, ¿no? Esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. Ese es un texto muy hermoso porque nos muestra la obra que Dios hizo en el corazón de Pablo. Al principio este hombre era un perseguidor, pero después se convirtió en un modelo del Evangelio. Y esta realidad de vida del apóstol Pablo pues nos debe animar a todos, nosotros como creyentes, pues nos recuerda que el Dios que comenzó en la obra en nosotros, Él la perfeccionará. Él no la va a abandonar a mitad. Él comenzó una obra en nosotros y la va a terminar. Y si pudo hacer una obra con el Pablo, el perseguidor, ¿cierto? Si pudo hacer una obra con este hombre que era totalmente contrario a nuestra fe, pues la va a seguir haciendo también en nuestras vidas con nosotros, los creyentes. Dios va a seguir perseverando en nosotros, a trabajar en nuestra vida, hasta que podamos nosotros decir como Pablo también, sean imitadores de mí como yo, de Cristo. Y esa es la obra que está haciendo Dios en nosotros, a través de la enseñanza de las Escrituras, a través de la iglesia que Dios ha puesto, en la que cada uno de nosotros como creyentes nos congregamos, a través de esos pastores que muchas veces nos amonestan, que muchas veces con sus predicaciones nos hacen sentir mal, pero que ese sentir mal, ese redarguir, es parte de la obra del Espíritu Santo para moldearnos y para hacernos a nosotros también modelo de vida cristiana. Entonces este primer punto nos debe animar a nosotros como creyentes. Pablo, el apóstol, fue un modelo de cristianismo. Ahora, quiero pasar a la segunda característica que encontramos aquí, que Pablo era muy diligente en el estudio bíblico. Pablo fue un hombre muy diligente en el estudio bíblico. Y Dios a través de su palabra, si ustedes han mirado la Biblia y la han escudriñado, si han mirado los textos de las Escrituras, se van a dar cuenta que Dios nos llama desde el Antiguo Testamento a escudriñar las Escrituras, a meditar en ellas de día y de noche, porque ellas son nuestro alimento. La Biblia nos muestra que las Escrituras son nuestro alimento. Son nuestra fortaleza, nuestra sabiduría, la lámpara que alumbra nuestros pies, es la espada que Dios nos ha dado para defendernos. Entonces, miren la importancia de las Escrituras, ¿no? Y todos los creyentes estamos llamados a estudiar las Escrituras. Y en ese sentido también el apóstol Pablo es para nosotros un ejemplo. Pablo aplicó su vida al estudio de las Escrituras y esto obviamente acompañado de la iluminación del Espíritu Santo, ¿no? Sin la iluminación del Espíritu Santo no podríamos entender los textos. Pero Pablo se convirtió en un gran estudiante de las Sagradas Escrituras
con la iluminación del Espíritu Santo, que le dio sabiduría. Y todo esto lo podemos ver en sus escritos, ¿no? Esa dedicación, ese amor por las escrituras, ese tiempo que le pasó escudriñando la Biblia, se nota, se hace manifiesto en sus escritos, ¿no? Fue el mismo Pablo, el mismo apóstol, quien escribió a su discípulo y pastor Timoteo, y le dijo en 2 Timoteo 3, 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Este es el texto que leímos anteriormente. Dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si un cristiano quiere crecer, si un cristiano quiere perfeccionarse, si un cristiano quiere crecer en su madurez, en su carácter, si un cristiano quiere avanzar en la vida cristiana, pues debe dedicar tiempo a la lectura de la Escritura, pero no solamente como un religioso que todos los días lee una porción, simplemente porque así le toca según su imposición, sino debemos leerla como aquel que tiene deseo de ser confrontado por ella y transformado. Tenemos que leerla de tal manera que nosotros nos sintamos movidos a apartarnos de lo que la Biblia nos llama a apartarnos y caminar en lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña justicia, nos enseña santidad. La Biblia nos enseña en muchas áreas a corregir nuestra vida. Una persona expuesta todos los días a las Sagradas Escrituras crece cada día como persona. Crece cada día en todas las áreas de su vida, porque la Biblia tiene el poder de transformarnos y de hacernos personas que glorifican a Dios y que sirven al prójimo en esta tierra. Y esto lo vemos en el apóstol Pablo, esa dedicación a las Sagradas Escrituras. Ese no conformarse, miren mis hermanos, desafortunadamente la mayoría de los cristianos se conforman a una enseñanza muy por encima, o a una lectura más bien de la Biblia muy por encima, y no profundizan, no quieren pasar tiempo con las Sagradas Escrituras, no quieren exponerse realmente a la Biblia. Pero la Biblia nos manda a escudriñar. Escudriñar es mucho más que simplemente leer. Escudriñar es buscar entender lo que dice el texto, ¿no? Si ustedes miran la comparación que hacen las escrituras con el estudio bíblico, lo hace como aquel que busca un tesoro, ¿no? Y buscar un tesoro requiere tiempo, requiere atención, y hay un propósito detrás del que busca el tesoro. Es encontrar aquello que va a beneficiar, a ayudarme, a enriquecerme. Y cuando vamos a la Biblia tenemos que ir a esto. No es simplemente ir por costumbre, no es simplemente ir como norma y disciplina suya, sino que es ir con el deseo de adquirir el conocimiento, el entendimiento de la vida conforme a la voluntad de Dios. Y eso es muy importante. Si ustedes miran, para Pablo no fue suficiente saber que Cristo era el Hijo de Dios. Él se aplicó al estudio del Antiguo Testamento, escudriñó las promesas de redención, escudriñó los diferentes sellos y símbolos del Antiguo Testamento. Él escudriñó las ceremonias, las diferentes descripciones del Mesías que habían en el Antiguo Testamento, hasta que comprendió claramente que Cristo es el cumplimiento de la promesa del pacto. Y eso lo vemos en sus escritos. Pablo dice de una manera clara quién es Cristo, porque él lo entendió. Él no simplemente se limitó a escuchar que Cristo era el Mesías y ya. Él hizo un estudio profundo, y toda esa verdad que él adquirió allí de las escrituras la vemos plasmada en sus escritos. Por ejemplo, miren lo que dice Hechos 17 del 1 al 3. Dice este texto: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Miren cómo Pablo anuncia que Jesús es el Cristo.
Y lo que hace Pablo es tomar las escrituras del Antiguo Testamento. Recordemos que él iba a las sinagogas donde los judíos, y él toma las escrituras del Antiguo Testamento y las estudia de tal manera que él puede, en base a lo que dicen los textos del Antiguo Testamento, demostrar, dice el texto, ¿no? Demostrar que Cristo, que Jesús es el Cristo. Y eso es maravilloso. Desgraciadamente hoy en día hay cristianos que ni siquiera pueden predicar el evangelio de la Biblia, ¿no? O para muchos hoy en día el evangelio es decirle a una persona, venga a Cristo y Dios le va a bendecir y le va a dar esto, le va a dar aquello, le va a arreglar sus problemas. Ese no es el evangelio de la Biblia. Pero para muchos ese es el evangelio, porque muchos cristianos se han resignado a una vida mediocre en la fe, un entendimiento mediocre de su fe, pero Dios nos llama a todos nosotros a ser diligentes en el estudio de la Biblia como lo fue el apóstol Pablo. Todos nosotros estamos llamados a hacer esa labor, a dedicar el tiempo, a dedicarnos con compromiso, con amor, con pasión al estudio diligente de las Sagradas Escrituras. Pablo podía dar respuesta de su fe a todo aquel que lo interrogaba y que le decía, ¿qué es lo que usted está diciendo? Pablo podía pararse en una sinagoga. Recordemos que los judíos conocían las escrituras, ¿no? Desde niños conocían las escrituras, pero el apóstol Pablo podía pararse delante de estos hombres que conocían los textos y explicar con ellos lo que dicen las escrituras. Desafortunadamente hoy en día hay una gran cantidad de sectas que apoyan sus palabras en doctrinas totalmente lejos de las escrituras, totalmente erradas. Y lo triste es que muchos escuchan a estos falsos maestros porque sencillamente no tienen ni idea de lo que es la verdad, no tienen ni idea de lo que es la sana doctrina. Para algunos la sana doctrina simplemente es que la iglesia sea trinitaria. Pero la realidad es que hoy en día, con el nombre de trinitarias, hay muchas sectas que están desviando a las personas de la verdadera fe. Y esto es por culpa nuestra como cristianos, como creyentes, a veces también culpa de liderazgo que no enseña o que no dedica el tiempo para enseñar a su iglesia las escrituras. Necesitamos tener creyentes firmes, creyentes sólidos, con una fe sólida, con una fe perseverante, y esa fe perseverante se alcanza a través del entendimiento de las Sagradas Escrituras, de una comprensión real de las Sagradas Escrituras. Entonces el apóstol Pablo nos da ese ejemplo con su vida de ser un hombre diligente en el estudio bíblico. Yo le invito a usted a preguntarse, ¿qué tan diligente es usted con el estudio bíblico? ¿Todos los días está leyendo la palabra de Dios? ¿Todos los días la está escudriñando? ¿Le está dedicando un tiempo para escudriñar, para mirar el texto? ¿Para entender el mensaje que le quiere transmitir? Todos los días tenemos ese anhelo de escudriñar las escrituras. Estamos involucrados en el instituto bíblico, en el seminario, en alguna actividad de la iglesia que está hecha con el propósito precisamente de que la gente crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. Debemos nosotros mirarnos a través de este espejo que nos está dando hoy la palabra de Dios con la vida del apóstol Pablo. Y quiero pasar al tercer punto de nuestra enseñanza de hoy, y es el carácter esforzado. Estamos viendo ciertas características de la vida del apóstol Pablo que nos hablan, que nos desafían, y la tercera es el carácter esforzado. Y esta es una característica de la vida del apóstol que debía acompañar la anterior, ¿no? Para llegar el apóstol Pablo a ser el hombre que fue, tenía que ser también un hombre con un carácter esforzado. No solamente un hombre con conocimiento de las escrituras, sino un hombre con un carácter esforzado. Y si nosotros hemos leído las palabras de el Antiguo y el Nuevo Testamento, eso es algo que también se nos exige a nosotros, el ser esforzados. El esfuerzo es la energía y el vigor que se pone a realizar una acción, al acercarnos hacia una meta, al plantearnos un propósito y tratar de alcanzarlo.
la energía, el vigor con el que usted hace las cosas, ese vigor que hace posible vencer todo obstáculo, eso es el esfuerzo. Una persona que no se esfuerza pues no alcanza nada. Y la Biblia también nos llama a nosotros los creyentes a ser esforzados. Y eso es importante. Miren que no estamos hablando simplemente de cualidades de Pablo y ya, sino que estamos hablando de cosas que Dios exige de nosotros, todos los creyentes. Que Pablo las tenía, las vemos en su vida, pero que es un llamado para todos nosotros. Por ejemplo, Josué capítulo 1, versículos 6 y 7 dice el texto: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Miren ese texto que nos habla acerca del llamado de Dios a Josué. Ustedes recuerden que Josué fue el encargado precisamente de repartir la tierra. Después de la muerte de Moisés, él tenía que ir y tenía que pelear y tenía que poseer la tierra y repartirla. Pues Dios le habla y le llama a esforzarse. Pero miren que el esfuerzo no dice que Dios le dice, esfuérzate en acabar con los enemigos o esfuérzate en ser un buen guerrero. No, Él le dice, esfuérzate en hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te ha mandado. No te apartes de él, ni a diestra ni siniestra. Esfuérzate en las cosas del Señor. Esfuérzate en el trabajo para Dios. Esforcémonos en lo que va dirigido hacia Dios. Y lo mismo vemos del mismo apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Miren que Dios es el que está hablándole allí a Timoteo y le dice, tú pues esfuérzate. ¿Esfuérzate en qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Y a pesar de su disciplina y diligencia en el estudio de las Escrituras, si Pablo no hubiera sido un hombre de duro trabajo, de esfuerzo, pues no habría alcanzado todo lo que alcanzó y no hubiese hecho todo lo que hizo. El apóstol Pablo trabajaba constantemente y nunca abandonaba aquello que había emprendido hasta que lo sacaba adelante. Y de eso también tenemos que aprender nosotros. Segunda a los Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26 dice así. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y la lista sigue. Ese es un hombre esforzado, que tenía un propósito en la vida y era la predicación del Evangelio. Y esa característica nos debe hablar a nosotros también como creyentes. Debemos ser esforzados para la obra de Dios. Debemos ser esforzados para hacer lo que Dios nos ha mandado. Y con esto no estoy hablando simplemente de los que son predicadores o los que son maestros de Biblia, sino que todos nosotros hemos sido llamados por Dios a vivir de una manera que glorifique su nombre. Y en ese sentido debemos ser esforzados en nuestro trabajo, debemos ser esforzados en nuestro estudio, debemos ser personas disciplinadas, debemos ser personas que se esfuerzan. Pero esta característica también que vemos aquí de Pablo, él también la aprendió de sus padres, quienes lo criaron como un judío. Todo joven judío, cuando es criado por su familia, cualquiera que fuese la profesión que iba a seguir, debía aprender algún oficio como resultado, como un recurso más bien, en tiempos de necesidad, ¿no? Aparte de lo que él iba a ejercer como profesión,
Aparte de eso, él también debía aprender algún oficio como un recurso en tiempo de necesidad, ¿sí? Si con su profesión no podía sustentarse por algún motivo, pues él tenía un oficio que había aprendido, un oficio generalmente manual, que podía desempeñar para sustentarse. Su padre resolvió que él iría al colegio para ser un rabí. Y un rabí era algo así como un ministro, maestro y abogado. Eran esas tres profesiones juntas. Eso era lo que era un rabí. Un ministro, maestro y abogado. Y al mismo tiempo, él le anima o le pone a su hijo a aprender un oficio, ¿no? Él le anima a aprender una profesión también manual, que es la fabricación de tiendas, ¿no? Un oficio manual que es la fabricación de tiendas. Entonces miren cómo habían esas dos cosas en la vida de Pablo, ¿no? Como todo judío. Y esto hacía que no dependiera de una sola fuente de ingresos. Esto es sabio. Si ustedes recuerdan en la vida del apóstol Pablo, eso fue de gran utilidad. Cuando él predicaba el evangelio, ya no era rabí, sino ya era un predicador del evangelio. Cuando estaba en necesidad, ¿qué hacía él? Ustedes recuerden que él hacía tiendas, él fabricaba tiendas y con eso se sustentaba. Y eso es algo muy inteligente que nosotros deberíamos aprender de los judíos. Y es esa diligencia en su trabajo, es precisamente ese esfuerzo. Y esto es muy importante porque si un hijo, por ejemplo, tiene, aparte de su profesión, sabe hacer algo manual, pues obviamente que eso va a ser de gran bendición en tiempos de necesidad. Y esto que estamos viendo acerca de la vida del apóstol Pablo también nos debe hacer reflexionar. Y más hoy en día en una sociedad en donde la mayoría o una gran cantidad de personas busca privilegios sin esfuerzo. La gente quiere privilegios sin trabajar. Muchos quieren todo regalado. Y la Biblia nos llama a nosotros al esfuerzo, a criar a nuestros hijos como personas esforzadas, no perezosas. Y en nosotros los creyentes, ese esfuerzo debe ser enfocado hacia Dios y hacia su reino, y no solo en satisfacer nuestras necesidades. Entonces debemos criar a nuestros hijos como personas diligentes, personas que aman el trabajo. Si simplemente les damos todo lo que ellos desean, pues ellos van a ser perezosos. Estamos llamados a crearlos como personas que se esfuerzan, que son valientes y esforzadas. Criemos a nuestros hijos para que hagan, para que trabajen, para que se labren ellos mismos con esfuerzo un buen capital, para que ellos puedan hacer. No los criemos como flojos, como personas que simplemente están esperando que les den. Y esto tiene que aplicarse a la vida cristiana también, a nuestra responsabilidad como cristianos de predicar el evangelio. Debemos esforzarnos por Dios y por su reino, a esforzarnos para poder contribuir también para la obra del evangelio, esforzarnos para ser personas productivas, personas que sean solución al problema y no sean parte del problema. Eso deberían ser los creyentes. Eso deberíamos ser los cristianos. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Debemos esforzarnos por el reino de Dios. Debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Debemos apoyar la obra de Dios, el reino de Dios en esta tierra. Porque esa es nuestra labor como creyentes. Si vivimos solamente para nuestros gustos, para nuestras prioridades egoístas, pues no vamos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Como iglesia debemos buscar el reino de Dios. Y quiero pasar al cuarto punto de nuestro estudio, que es la providencia de Dios. En la vida del apóstol Pablo también podemos ver la providencia de Dios. Y este punto me parece muy importante, porque en el apóstol podemos ver esa mano de Dios. Esa mano de Dios en todo lo que es su vida. La vida del apóstol Pablo fue una preparación para su obra. Toda la vida del apóstol Pablo, cuando conocía a Cristo y cuando no conocía a Cristo. La vida del apóstol Pablo fue una preparación para su obra.
Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Y este texto me llama la atención porque él dice, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre, ¿no? Y me llamó por su gracia. Pablo era consciente de que Dios lo había apartado desde el vientre. Es decir, él desde que antes de nacer Dios ya lo tenía para esto. Y toda su vida, como dijimos ahorita, toda su vida fue una preparación para la obra que Dios había de hacer a través del apóstol Pablo. La familia de Pablo era judía. Nació casi en el mismo tiempo que Jesús en Tarso, que era la capital de la provincia de Sicilia, al sudeste de Asia Menor. Más o menos entre el año 4 y el año 7 antes de Cristo. Tarso fue una ciudad importante en la antigüedad. Fue un gran centro de comercio y también uno de los principales lugares de instrucción para el mundo. Era un lugar donde la gente iba a estudiar. Era un lugar de comercio abundante. Por ese entonces era una de las 3 principales ciudades universitarias establecidas. Las otras 2 eran Atenas y Alejandría. Ustedes recordarán la fama de estas otras 2. Pues en ese mismo nivel estaba Tarso. Y tenía la fama de ser mejor que las otras 2. Por esta razón su número de habitantes crecía porque la gente se iba a vivir allí. No solo en número, sino también en variedad. Venían de muchas partes del mundo. Y mientras que Pablo crecía en esa ciudad, inconscientemente Dios lo estaba preparando para encontrarse, para poder hablar, para simpatizar con hombres de toda clase y de toda raza, para poder tolerar la mayor diversidad de hábitos, de costumbres, para poder predicar el evangelio a todas esas personas de diferentes naciones. Recordemos que Pablo fue un predicador para las naciones, para muchas clases de personas. Y para todo esto Dios ya lo había preparado desde su nacimiento, pasando por su crianza. Todo la vida de Pablo fue una preparación para esa hora. Su padre fue uno de los muchos judíos que se esparcieron en aquella época por las ciudades del mundo gentil a causa del tráfico y del comercio. Y eso permitió a Pablo conocer una infinidad de circunstancias, una infinidad de personas, de labores. Y luego él va a usar todas estas experiencias que tuvo como ejemplos para ilustrar sus doctrinas. Y por eso vemos la riqueza de sus textos, la riqueza de ilustraciones que él usa en las escrituras, como la ilustración del atleta que gana la corona, del soldado y su armadura, como la ilustración de la iglesia como un templo en construcción. Y todas las otras ilustraciones que vemos de Pablo son alimentadas por toda esa experiencia que Dios le permitió vivir. Su padre tenía otra ventaja que le dio y fue que él era un ciudadano romano. Y su hijo fue un ciudadano romano. Y esto fue de gran utilidad en el ministerio de Pablo. Miren cómo Dios hizo que todo esto se diera, ¿no? Fue de utilidad para su padre porque era comerciante, pero fue de mucha utilidad también para Pablo porque Pablo con esa ciudadanía romana se pudo defender muchas veces y con esa ciudadanía pasaba de un lugar al otro como un ciudadano romano. Como buenos judíos, cuando Pablo y su padre dejaban por alguna ocasión, por algún tiempo, la tierra, su tierra, pues ellos no se mezclaban con las otras culturas, sino que como todo buen judío, se mantenían firmes, se mantenían fieles en todos los aspectos, en su vestido, en su alimento, en su manera de expresar la adoración a Dios, en su creencia en el único Dios verdadero. Ellos siempre, los judíos siempre cuando se dispersaban, seguían siendo judíos donde iban. Y así fue Pablo durante toda su vida. Pablo conoció muchos lugares, pero él siempre se mantuvo como un judío. Pablo fue bien educado por sus padres, pues a pesar de no nacer en Judea, él amaba ese lugar y conocía las escrituras. Tarso era el centro
de una forma de culto para Baal que era degradante. Y Pablo, al crecer allí en ese lugar, aprendió a aborrecer la idolatría. Y por el contrario, aprendió a amar la pequeña sinagoga donde se reunía con su familia a adorar al Dios vivo, al único Dios verdadero. Y todo eso hizo parte de su formación teológica. Y todo eso lo vemos allí en las Escrituras. Miren cómo en lo de la introducción decíamos que Dios inspira cada una de las palabras, pero eso no quita la realidad de que Dios usó hombres con sus emociones, con sus experiencias, con sus realidades. Y es lo que estamos viendo aquí. Dios también le permitió a Pablo recibir la mejor educación romana, porque la familia era acomodada. Tarso tenía excelente educación y se sabe que Pablo conocía las obras de los más destacados pensadores. Nosotros podemos ver esto incluso en el Nuevo Testamento, donde a veces cita algunos filósofos, ¿no? Tuvo conocimiento de literatura griega. Y nosotros vemos que el colegio para la educación de los rabís judíos estaba en Jerusalén y allí fue enviado Pablo cerca de los 13 años a estudiar. Y por ese tiempo el colegio de Jerusalén era presidido por uno de los más nobles maestros que había en ese tiempo, que era Gamaliel. Ustedes recuerden que la Biblia nos habla de Gamaliel. Él fue conocido como el gran rabí. Y este Gamaliel fue el que apaciguó al concilio en su celo contra el cristianismo por un tiempo, argumentando que si la obra era de Dios, ¿ustedes recuerdan? Si era de Dios, pues esa obra iba a permanecer. Pero que si no era de Dios, pues eso se iba a dispersar. Fue el Gamaliel el que lo hizo. La instrucción que un rabí debía dar a sus discípulos era prolongada. Consistía en el estudio de las Escrituras. Estudiar la ley, estudiar las Sagradas Escrituras. Recordemos que hasta ese tiempo estaba solamente el Antiguo Testamento. Y de los comentarios de los sabios y los maestros. Era un estudio dedicado. Allí estuvo Pablo educándose, como dice la Escritura, a los pies de Gamaliel. Las palabras de las Escrituras y las sentencias de los sabios eran aprendidas de memoria y se tenían discusiones acerca de esas palabras, algunos debates que se hacían. Aunque Pablo fue criado en la secta rigurosa de la ley, también podemos ver en sus escritos el dilema que él tenía como persona que pretendía guardar la ley, pero que no podía. Leemos nosotros, por ejemplo, en Romanos capítulo 7, versículo 21 al 24, dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando el cristianismo empezó a crecer, Pablo es enviado con la tarea de destruir el evangelio, ¿no? Este hombre que había estudiado a los pies de Gamaliel, que era un fariseo, que era un celoso, fue enviado a destruir lo que era para ellos la secta de los cristianos, ¿no? Y lo que vemos es la persecución. Ese fue el tiempo de la persecución. Hasta un día, cuando se proponía perseguir a la iglesia, que lo leímos hace un rato, el Señor le salió al encuentro y de ahí en adelante la vida de Saulo pasó a ser de perseguidor de la iglesia a defensor del cristianismo, a defensor de la fe cristiana. Finalmente había hallado la paz que su alma no encontró en su legalismo y la halló en la justificación por medio de la obra de Cristo. Y él escribe más adelante un texto precioso. Lo vemos allí en Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces la vida de Pablo nos recuerda la hermosa realidad de que como hijos de Dios fuimos escogidos por Él con un propósito, y que en su sabia providencia el Señor nos ha preparado y nos está preparando para su obra que Él ya tiene destinada.
Y cuando hablo de servir a Dios, no me refiero a ser pastor o presbítero o diácono, porque nosotros todos los cristianos servimos a Dios con nuestra predicación del Evangelio, con nuestros talentos, con nuestro trabajo, con nuestros bienes, cuando apoyamos la obra de Dios, con la oración, con la crianza de nuestros hijos, con nuestros hogares, con todo servimos a Dios. Y Pablo nos da ejemplo en el servicio. La pregunta es, ¿de qué manera estamos nosotros sirviendo al Señor Jesucristo? ¿De qué manera estamos haciendo su obra? ¿Estamos también nosotros dejando un legado con nuestra vida, con la manera en que criamos nuestros hijos, con la manera en que trabajamos, con la manera en que hacemos las cosas, con el apoyo que prestamos a la obra de Cristo como parte de ese cuerpo? ¿De qué manera estamos nosotros sirviendo al Señor Jesucristo? Y con esto quiero terminar esta clase de hoy, que ha sido muy hermosa acerca de la vida del apóstol Pablo. Y si Dios nos lo permite, nos vemos en la próxima, donde seguiremos avanzando por este módulo de la vida del apóstol. Dios les bendiga.